Pasemos hoy a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versículo 1, comenzamos con estas palabras que son muy significativas, escritas por Lucas. Es la continuación del Evangelio de Lucas. Y dice en el primer relato, en el capítulo 1, versículo 1, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿cuál es el tema del Evangelio de Lucas? Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es el tema de los Hechos de los Apóstoles? Todo lo que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de sus discípulos y que ha continuado hasta ahora a través de 2000 años. Los Hechos de los Apóstoles no han terminado, continúan. La última palabra de los Hechos de los Apóstoles es sin impedimento. Dice acerca del apóstol Pablo que él predicó y enseñó acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. No hay un final allí. Esto continúa y continúa durante 2000 años. Así que ese primer versículo es muy significativo. Y también, aunque se refiere a las acciones y las palabras de Jesús, creo que hay un principio involucrado en Hechos capítulo 1, verso 1, que debemos tener en cuenta, que Jesús primero hizo y luego enseñó. Él no solo enseñó, Él hizo y enseñó. Y ese es el principio en el nuevo pacto. Podemos ver en Sansón el tipo de vida que él vivió, pero aún así podía ser líder, pero no en el nuevo pacto. Gedeón podía terminar adorando ídolos y ser un líder, pero no en el nuevo pacto. Incluso un hombre como David estaría descalificado para continuar como líder bajo el nuevo pacto, porque tenía tantas esposas y él era un líder. Cayó en adulterio, y una vez que un líder cae en adulterio, mi convicción personal es que aunque puede ser restaurado a la comunión con el Señor, no puede ser restaurado al liderazgo. Es un estándar muy alto de liderazgo en el nuevo pacto. Por eso es muy importante que sigamos este principio. Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y Jesús continúa haciendo y enseñando a través de nosotros. Debemos entender esto en Hechos de los Apóstoles, o este nuevo pacto que Dios ha establecido. En el versículo 5, nuevamente la promesa que será bautizado en el Espíritu Santo, tal como dijo Juan el Bautista. Y luego le hicieron esta pregunta cuando dijo, serán bautizados en el Espíritu Santo. Pero ellos inmediatamente pensaron en un reino terrenal. Verás, la mente de estas personas del antiguo pacto siempre estaban en las cosas terrenales. Creían que la bendición de Dios era el dinero. Dios me bendijo porque me dio muchos hijos. Dios me bendijo porque me dio una casa. Dios me bendijo porque me dio una esposa. Esto es característico de las personas del antiguo pacto. Y siempre que tu pensamiento sea así, eso muestra que eres como uno de estos cristianos del antiguo pacto. No importa cuánto sepas del nuevo pacto. Si piensas que la bendición terrenal es la bendición de Dios, piensa en los millones de personas que no adoran a Dios, pero han recibido mucha más bendición que tú en ese caso. Y verás lo absurdo de este tipo de pensamiento. La marca de la bendición del nuevo pacto es celestial. ¿De acuerdo? Entonces le preguntaron, ¿quieres decir que seremos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Significa que vas a restaurar el reino a Israel? ¿Todos seremos reyes, primeros ministros y todo eso? Y el Señor dijo, no, lamento decepcionarlos, pero eso no es lo que quise decir. No te corresponde a ti saber los tiempos o las épocas que el Señor ha fijado con su propia autoridad. Ese es un versículo muy importante, el versículo 7. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Eso está en manos de Dios. ¿Cuándo vendrá Jesús? No lo sé. Eso no me corresponde a mí saberlo. Pero lo que sí necesito saber es acerca del poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, hoy en día muchos cristianos cuando estudian el libro de Apocalipsis están interesados en los tiempos y las épocas.
A eso se refiere el versículo 7. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Si estás buscando a Dios por algo, búscalo por el poder del Espíritu Santo. No para saber los tiempos ni las épocas o los detalles proféticos. ¿Cuál es la marca que identifica el ser bautizado en el Espíritu Santo? Hechos capítulo 1, verso 8. Poder. Jesús nunca dijo, recibirán el hablar en lenguas cuando sean fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Él dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Creo que a lo largo de los siglos ha habido muchos hombres piadosos que nunca hablaron en lenguas, pero recibieron el poder del Espíritu Santo, y eso es lo principal. Dios también puede dar el don de lenguas, pero no necesariamente se la da a todo el mundo. Pablo escribe a la iglesia en Corinto en 1 Corintios capítulo 14. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Eso demuestra que no todos hablaban en lenguas. Así que debemos aceptar ese hecho de que no todos hablaban en lenguas, incluso en el primer siglo. Algunos creen que todos los creyentes en el primer siglo hablaban en lenguas, pero no es cierto. La voluntad de Dios es que todos los cristianos tengan poder. Las lenguas son un don. No es el más importante, pero todos los cristianos deben tener poder. Y el poder no significa que te convertirás en un evangelista. Solo porque escuches el testimonio de alguien como Moody o Finney, que después de ser bautizado en el Espíritu Santo, Moody dijo que después de que predicó los mismos sermones, después de ser bautizado en el Espíritu Santo, miles se convirtieron. ¿Piensas que si eres bautizado en el Espíritu Santo, muchos se convertirán? No. Si eres evangelista, tal vez. El mejor ejemplo ilustrado que puedo usar es el del cuerpo humano. Para que un miembro sea parte de este cuerpo, una señal es que la sangre debe fluir a través de ese miembro. Si la sangre fluye a través de una parte de este cuerpo, es parte de mi cuerpo. Si tengo una mano artificial, no es parte del cuerpo porque la sangre no fluye en ella. Pero en este pequeño dedo, la sangre fluye porque es parte del cuerpo. Esa es una imagen de la sangre de Cristo que determina si soy parte del cuerpo o no. Pero incluso cuando la sangre fluye por mi mano queda paralizada. Así que aunque esta mano es miembro del cuerpo, es un miembro inútil. ¿Qué necesita esta mano? Poder. Y cuando obtenga poder, ¿se convertirá en una boca, en una lengua? No, se convertirá en una mano poderosa. Si la lengua está paralizada, cuando obtenga poder, ¿en qué se convertirá? No se convertirá en una mano, se convertirá en una lengua poderosa. Si Dios te ha llamado a ser madre y te llenas del Espíritu, ¿en qué te convertirás? No serás un evangelista, serás una madre poderosa llena del Espíritu. Si tu llamado es maestro y Dios te llena del Espíritu, serás un maestro poderoso, no un evangelista. Muchas personas tienen este concepto erróneo, que ser ungido significa que eres un evangelista o un gran predicador. No. Serás poderoso en ese ministerio en particular para el cual Dios te ha llamado. Y nunca te compares con otra persona. Dice en el versículo 15, 120 personas se reunieron en el aposento alto en el día de Pentecostés. Ahora, no sé si recuerdan, pero si leyeron 1 Corintios capítulo 15, verso 6, dice que después de la resurrección de Jesús, 500 creyentes lo vieron. Y Jesús dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y de 500, solo 120 esperaron. No todos los creyentes están interesados en el poder del Espíritu Santo, ni siquiera en el primer siglo y ni siquiera la primera vez. Todos creyeron, todos nacieron de nuevo, estaban felices de que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero cuando Él dijo que esperaran el Espíritu Santo, menos de una cuarta parte esperaron. Menciono eso para su información. Y en el versículo 22, cuando están buscando un reemplazo para Judas Iscariote, mira lo que dicen. Necesitamos a alguien que sea con nosotros testigo de la resurrección de Jesús. No un testigo de la crucifixión de Jesús, sino un testigo de la resurrección de Jesús. Ahora, si lees y tomas una concordancia y miras a través de los hechos de los apóstoles, no tuve tiempo de contarlo yo mismo, pero tú puedes hacerlo. Verás que con mucha frecuencia encuentras esta frase, testigo de su resurrección.
nunca encuentras la frase testigo de su crucifixión. ¿Por qué? Porque si te detienes en la crucifixión, no has completado el Evangelio. El Evangelio es, Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Decir que Cristo murió por nuestros pecados sería un evangelio muy triste. Ahora, si escuchamos la predicación promedio del Evangelio hoy en día, la mayoría de los evangelistas no predican la resurrección, solo predican la crucifixión. Y aún muchos de ustedes, cuando han salido a predicar, han predicado la cruz, pero no han predicado la resurrección. Y esa es la gran diferencia entre ustedes y los apóstoles. Los apóstoles predicaron la resurrección. Ahora enfoquémonos bien y digamos, Señor, hazme un testigo de tu resurrección. Un testigo que proclame al mundo no solo que Jesús murió, sino que Jesús resucitó de entre los muertos. Es una distinción muy importante. La razón por la que muchos cristianos están abatidos es porque no creen que Jesús resucitó de entre los muertos. Lo creen en su corazón, pero no siempre lo confiesan. Es como si Jesús hubiera muerto y lo hubieran enterrado. Entonces somos como aquellos discípulos que iban caminando tristes y desanimados. Pero ¿qué diferencia hubo cuando se dieron cuenta que Jesús había resucitado de entre los muertos? Así que estamos llamados en este mundo a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 2, dice aquí que cuando estaban esperando allí, llegó el día de Pentecostés y estas personas no sabían que mientras esperaban, en 10 días lo recibirían. Si hubieran sabido que serían 10 días, habría sido fácil esperar. Cuando Dios nos hace esperar, nunca nos dice cuál es el último día. Pueden ser 10 días o 10 años. Al esperar, debemos hacerlo con fe. Velad y orad, esperando con fe. Y no hay fe si conoces el final de ese periodo de espera. Así que cuando oras por algo, Dios no te dice cuándo va a ser el fin de ese periodo de espera. Después, cuando miras hacia atrás, dices, sí, tuve que esperar 3 días por eso, o por esa otra cosa 3 años. Pero la fe significa que no sé cuándo será el final. Cuando ellos esperaban en el Señor en Jerusalén, no sabían que serían 10 días o serían 10 años. Sabían que tenían que esperar hasta ser investidos con poder de lo alto. Cuando esperes en el Señor para recibir el poder del Espíritu Santo, espera hasta que seas investido con poder desde lo alto. ¿Es esto importante? Es absolutamente importante. Y si hubieras ido a esos discípulos cuando estaban esperando y les hubieras preguntado, ¿cómo sabrás que has sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué respuesta te habrían dado? No habrían dicho que hablarían en lenguas como la gente dice hoy. Habrían dicho, Jesús dijo que recibiríamos poder. Así es como lo sabremos. La gente pregunta, ¿cómo sabes que tienes poder? Bueno, de alguna manera Dios nos da esa seguridad, así como nos da la seguridad de que nuestros pecados son perdonados. ¿Puedes explicarle a un incrédulo cómo estás seguro de que tus pecados están perdonados? Porque en el fondo de tu corazón sabes que has sido perdonado. De la misma manera, el Espíritu Santo que da testimonio con tu espíritu de que tus pecados están perdonados, también puede darte testimonio de que has sido investido con poder. Así es como lo sabemos. Así que ellos esperaban poder. Pero cuando recibieron poder, también recibieron lenguas. La tragedia hoy en día es que muchas personas han recibido lenguas sin poder. Es como si fueras al supermercado a comprar una botella de café instantáneo Nescafé. Y cuando vas a pagarlo, el cajero te dice que recibes una taza gratis por la compra del café. No fuiste por la taza. ¿Fuiste por qué? Por el Nescafé. En otras palabras, recibiste poder y junto con el poder, Dios dice, también puedes tener lenguas. Eso es bueno. Y estás feliz. Fuiste por el Nescafé, pero obtuviste el Nescafé más la taza. Fuiste por el poder, pero recibiste poder más lenguas. Ahora encuentro 2 extremos entre los cristianos de hoy. Algunas personas van a la tienda y dicen, no quiero la taza, solo quiero el Nescafé. Entonces el cajero dice, está bien, no te lleves la taza, solo toma el Nescafé. Algunas personas dicen, no me gusta hablar en lenguas. Y Dios dice, está bien, no lo tomes, solo recibe el poder. Otras personas son las que dejan la botella en Nescafé y regresan con la taza diciendo, conseguí una taza. Hermano, ¿gastaste 100 rupias solo para conseguir esta taza? Esa es la locura hoy en día. Tienen lenguas, pero sin poder. Así que vemos que el poder es la marca de identificación. Nunca olvides esto.
Lo importante no es el ruido, ni el viento, ni todas estas cosas. No, es la realidad del poder. Verás, es como recibir un regalo. Supongamos que recibes un diamante. Es muy caro y digamos que cuesta cientos de miles de rupias. Y si te lo dan envuelto en un papel azul con una cinta roja o envuelto en un papel de periódico, ¿qué diferencia hay? ¿Te quedas con la cinta o te quedas con el diamante? Si va envuelto en periódico o en un lindo paquete, no hay diferencia. Lo importante es el regalo que está adentro. Los bebés se sienten atraídos por los envoltorios. Los bebés espirituales se sienten atraídos por los aspectos externos. Oh, el viento, el fuego, la emoción, el choque eléctrico, el sonido. Algo como eso. Pero las personas maduras se sienten atraídas por el regalo, que es el diamante. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo. A eso es que ustedes deberían de sentirse atraídos. Los envoltorios externos son el viento, el fuego y muchas otras cosas así. Dios puede darlo en cualquier envoltorio que quiera, siempre que recibas el poder. Aquí dice que las lenguas de fuego se posaron sobre la cabeza de todos, lo que significa que el Señor estaba diciendo, a partir de ese día, la parte más importante de este cuerpo que voy a utilizar en esta nueva era del nuevo pacto es la lengua. Debe estar encendida por el Espíritu Santo y por lo tanto, tu lengua debe estar completamente bajo el control del Espíritu Santo todo el tiempo, especialmente tu lengua materna o cualquier idioma en el que hables. Y luego, en el versículo 4, también hablaron en otras lenguas. Es el control de la lengua lo que se enfatiza en el versículo 3. La lengua bajo el control del Espíritu Santo las 24 horas del día. ¿Quieres que tu lengua sea usada por Dios en el púlpito? Entrégale tu lengua a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año. Y Dios te pondrá a prueba en eso por un tiempo y cuando vea que eres fiel en eso, Él usará tu lengua cuando subas al púlpito. Pero si no le entregas tu lengua a Dios todos los días de la semana y esperas que Dios utilice tu lengua cuando subes al púlpito, lo siento, Él no va a usarla porque no toma tu lengua prestada como un alquiler. No puedes prestar tu lengua a Dios por unas horas y el resto del tiempo dársela al diablo. No, debe ser de Dios todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al versículo 17. Pedro dice que este es el cumplimiento de la profecía de Joel. En los versículos 22 y 23 dice acerca de Jesús: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, señales y prodigios. Es muy interesante que Pedro, lleno del Espíritu, aún llama a Jesús un hombre. Un hombre. ¿Sabes que incluso hoy Jesús es un hombre? Él es Dios, pero no ha renunciado a su humanidad. 1 Timoteo capítulo 2, versos 4 y 5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Usamos la frase Dios hombre. Él es Dios y hombre. Es cierto, pero la Biblia nunca usa la frase Dios hombre. Dice Cristo Jesús, hombre. Y Pedro no dudó en llamarlo hombre a la diestra del Padre. Un hombre confirmado por el Padre porque Él se ha identificado totalmente con nuestra humanidad. No es solo cuando vino a la tierra, incluso después de su ascensión, Él sigue siendo Cristo Jesús hombre a la diestra del Padre. Este es un versículo hermoso, el versículo 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz y lo mataron, pero Dios lo resucitó. Eso significa que aunque ustedes fueron quienes lo ejecutaron, fue de acuerdo con el plan predeterminado y el conocimiento previo de Dios. Es un versículo tremendo. El plan predeterminado, conocimiento previo, lo que significa que Él lo sabía de antemano y ellos no sabían eso, pero Dios ya sabía lo que iba a hacer. Ya había determinado un plan, sabiendo que iban a matar a Jesús. Iba a usarlo para la salvación del mundo. Ahora, lo mismo aplica a nosotros. Cuando las personas te hagan daño, recuerda Hechos, capítulo 2, verso 23. Si te están haciendo daño cuando vas a predicar el Evangelio,
es de acuerdo al plan predeterminado y al conocimiento previo de Dios. Sí, eso no puede sucederte sin el plan predeterminado y el conocimiento previo de Dios. Él lo permite y por eso permite que alguien te haga daño. Y por lo tanto, puedes estar seguro de que el propósito de Dios se cumplirá incluso en lo que hagan esas personas. Y así como he citado a menudo Romanos 8, verso 28, todas las cosas obran para bien, incluso el mal que otras personas hacen de esta manera. ¿Cuál es la peor cosa que ha sucedido en este mundo? El peor pecado que se ha cometido en esta tierra. ¿Sabes qué fue la crucifixión de Jesucristo? El peor pecado que se ha cometido en esta tierra fue la crucifixión de Jesucristo. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuál es la mejor cosa que ha sucedido en esta tierra? La crucifixión de Jesucristo. Así es como nuestros pecados son perdonados. ¿Qué aprendemos de eso? Que lo peor que hizo el diablo, Dios lo convirtió en lo mejor. Y lo peor que el diablo te puede hacer, Dios también lo puede convertir en lo mejor, porque es según el plan predeterminado y el conocimiento previo de Dios. Muy bien, en el versículo 38, es la primera vez que se predicó el Evangelio, y así fue como Pedro lo predicó. Arrepiéntanse y sean bautizados, y reciban el don del Espíritu Santo. Hoy en día, la gente cuando predica el Evangelio no predica el arrepentimiento, no predica el bautismo en agua, no predica el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué predican? Solo creer. Sí, Pedro incluyó creer. Si no crees, no te bautizas. Pero lamentablemente en mucha de la predicación evangélica de hoy en día no se menciona el arrepentimiento. Si predicas el arrepentimiento, no conseguirás mucha gente, pero conseguirás gente genuina. No se menciona el bautismo en agua porque no quieren ofender a la gente que cree en el bautismo de niños. No se menciona el bautismo en el Espíritu Santo porque no quieren ofender a los que no creen en eso. Gracias a Dios, Pedro estaba libre de todo eso. Él predicó, arrepiéntanse y sean bautizados y reciban el don del Espíritu Santo. Esa fue la primera vez que se predicó el Evangelio. Predicaron todo el consejo de Dios. Pedro no era un diplomático como los evangelistas de hoy, tratando de agradar a todos. Él solo quería agradar a Dios, sean como él. En el versículo 40, él no solo predicó el Evangelio, sino que cuando la gente respondió al Evangelio, les dijo algo más. Con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Eso es lo siguiente que les dice a las personas cuando se convierten. Sean salvos de este sistema mundano y perverso. Después de eso, en el verso 42, estas personas fueron salvas, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. De nada sirve el partimiento del pan si no hay comunión. Dice en el verso 47, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es el Señor quien añade a la iglesia. No tengo que preocuparme por eso. Mi parte es proclamar el Evangelio. El Señor añadirá a la iglesia. Nunca podré salvar almas. El Señor añadirá a la iglesia. En Hechos capítulo 3, versículo 1, esto es lo que Jesús nunca pudo lograr en su vida porque el Espíritu Santo no había venido. Pedro y Juan nunca pudieron trabajar juntos en los evangelios. Juan siempre estaba con su hermano Santiago. De hecho, estaban tratando de obtener los asientos a ambos lados de Jesús en la resurrección. Pero cuando el Espíritu Santo vino, las cosas cambiaron. Nadie está buscando lo suyo. Nadie está tratando de promoverse a sí mismo. De hecho, en Hechos capítulo 2, versículo 14 dice que cuando Pedro se levantó para hablar, los 11 apóstoles estaban con él. Ellos no hablaron, no dijeron, Pedro, después de que hables, también queremos hablar. No, sino que ellos dijeron, Pedro, tú habla, eso es suficiente y estamos 100% contigo. Mira ese espíritu. Obras mayores que las que Jesús hizo. Tan pronto como llegó el Espíritu Santo, ya no les interesaba ver quién iba a recibir el honor de hablar ahora, sino que dejaron que Pedro hablara y le apoyaron. Y Pedro y Juan, que nunca habían buscado una comunión como esta, ahora van juntos a la hora de la oración. En esa unidad hay poder. Y luego habla aquí
de este hombre cojo de nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, en el versículo 2. Y hay otro versículo en Hechos 4, versículo 22, que nos dice que este hombre tenía más de 40 años de edad. Así que este hombre fue llevado a sentarse en el templo probablemente durante 20 años. Todos los días lo llevaban allí para pedir limosna y se iba. Ahora mi pregunta es, si él estuvo sentado a la puerta del templo La Hermosa durante 20 años, ¿alguna vez Jesús lo vio? Estoy seguro de que Jesús lo vio cada vez que iba al templo. Él vio a este hombre pidiendo limosna. ¿Y qué le dio Jesús? Dinero. Cada vez le dio dinero. Lo vio la siguiente semana, le dio dinero. Lo vio después de 3 años, le dio dinero. ¿Por qué no lo sanó? Porque no recibió ninguna dirección del Padre para sanarlo. Algunas personas dicen que Jesús anduvo sanando a todos. Él no lo hizo. Él no sanó a este hombre. Por muchos años lo vio y no lo sanó. Eso nos enseña que no estamos llamados a hacer lo que el Padre nunca nos llamó a hacer. Si Jesús lo hubiera sanado, ¿sabes qué habría pasado? Este avivamiento que estalló allí en los capítulos 3 y 4 no habría ocurrido porque este hombre ya no estaría en el templo. Habría sido sanado mucho antes. Hubo un momento para que ese hombre fuera sanado. Fue sanado a través de Pedro, no de Jesús. Jesús estaba en contacto con el Espíritu Santo, no como la mayoría de los creyentes que no están en contacto con el Espíritu Santo. Jesús no vivió según reglas. Solo los legalistas viven según reglas y nunca pueden cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que vivir según la guía del Espíritu Santo, y Jesús estaba en contacto con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo que no lo sanara. Así que él le dejó y le dio dinero. Cada vez que pasaba cerca de él le daba dinero. Y así cumplió la voluntad de Dios. Para que después, cuando Pedro llegara y él le pidiera limosna, Pedro le dijera, no tengo plata ni oro. En el nombre de Jesucristo, anda. Y dice que hubo tal avivamiento. 5,000 personas vinieron a la fe. En Hechos, capítulo 4, versículo 4. 5,000 personas vinieron a la salvación porque Jesús obedeció al Espíritu Santo durante 3 años y medio y no sanó a nadie. Maravilloso. Para mí es un gran desafío pensar cómo puedo obstaculizar la obra de Dios si hago algo que el Espíritu Santo nunca me dijo que hiciera. Puede que sanar a un hombre sea una buena obra. Muchas buenas obras que la gente hace obstaculizan el propósito de Dios. Los hombres astutos y que viven según reglas serán obstáculo para la obra de Dios. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Por eso Jesús no sanó a ese hombre. Muchos cristianos hoy en día que escuchan principios y reglas y viven por ellas son el mayor obstáculo para la obra de Dios. ¿Quién es el hombre que es útil en los propósitos de Dios? El hombre que no vive según sus reglas, sino que escucha al Espíritu Santo, quien puede obrar a la manera y en el momento que Él quiera. Vivir así es más difícil, pero así es como vive un hombre espiritual. Un hombre legalista vive según sus reglas. Ellos dicen, todos deben ser sanados o nadie debe ser sanado. En la primera ocasión, todos deben ser sanados. Todo esto son reglas. Los propósitos de Dios son diferentes. En Hechos, capítulo 4, verso 8, leemos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Así que vemos que más de una vez Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente, al final del capítulo, leemos que estaban orando juntos. Y en el versículo 31, fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Así que entre Hechos, capítulo 2 y 4, Pedro fue lleno del Espíritu Santo al menos 3 veces. Lo que nos enseña que la plenitud del Espíritu Santo no es una experiencia que se da una sola vez. Tienes que seguir siendo lleno, lleno y lleno. Para cada ministerio tienes que seguir siendo lleno. La plenitud de ayer no es suficiente para hoy. Hay gente que dice que nació de nuevo tal fecha. He conocido a muchas personas que dicen que fueron bautizadas en el Espíritu Santo en tal fecha. Pero miro su vida hoy y no hay ni una gota de agua en su vasija. Todo se ha filtrado hace mucho tiempo, pero tienen una fecha. Oh, esa fecha. Me siento mal por todas esas personas que citan una fecha. ¿De qué sirve citar una fecha? ¿Están fluyendo ríos hoy en día? De lo contrario, la fecha no sirve para nada.
Tal vez ese día empezaste a hablar en lenguas. ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está el poder? Desapareció. Esa es la situación de muchas personas hoy en día y el diablo los ha engañado por todos lados. No sean como ellos. No anden citando fechas, sean llenos del Espíritu y todos lo sabrán. En Hechos capítulo 4, versículo 32, dice la congregación de los que creyeron. Antes de eso, en el versículo 28, él usa nuevamente esa expresión que encontramos en Hechos capítulo 2 para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Él estaba hablando nuevamente de la crucifixión de Jesús. Los apóstoles recibieron una gran revelación de que la crucifixión de Jesús fue conforme al plan predestinado de Dios. Eso afectó toda su vida y lo dijeron para animarse unos a otros cuando estuvieran siendo golpeados. Por eso alababan al Señor cuando eran golpeados y enviados a la cárcel. Decían, todo esto es conforme a su plan. Y dice en el verso 32, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Así era la iglesia primitiva. El secreto de su poder no solo era la plenitud del Espíritu, también era que eran de un solo corazón y una sola alma. Se sometieron a sus líderes, se sometieron a los apóstoles, y estaban completamente unidos. No eran un grupo de chismosos y críticos como muchos cristianos de hoy. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía. Esto no significa necesariamente que venderían todas sus propiedades, pero ellos no decían, esto es mío, sino que decían, ¿lo quieres? ¿Lo necesitas? Puedes tenerlo, hermano. Todas las cosas eran de propiedad común. Eran hospedadores y compartían sus cosas. No significa que vendieron sus casas. Algunas personas lo hicieron y eran libres de hacerlo. Pero no fue algo que continuara hasta el final de los tiempos del Nuevo Testamento. Hubo un tiempo en que la gente sentía que debería vender su casa y lo hacían. Pero el principio era ser de un corazón y una sola alma, para que no hubiera ninguna persona necesitada. Dice en el verso 34, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido a los apóstoles. Y así nadie pasó necesidad, porque los que tenían más ayudaban a los que tenían menos. Y así vivía la iglesia primitiva y ahí estaba su poder. Y en ese tipo de situación puedes imaginar cómo algunas personas querían aprovecharse de eso. Ananías y Zafira, como leemos en el capítulo 5, trataron de aprovecharse de esto. Dijeron, esto es bueno, podemos pertenecer a este grupo. Mucha gente también viene a nuestras iglesias por esta razón, porque dicen, allí hay mucha gente hospitalaria y generosa. Me gustaría ser parte de esta iglesia y recibir todos estos beneficios de estas personas. Ahora, debemos ser muy cuidadosos. Si comenzamos a repartir dinero así en la India, en muy poco tiempo crecerá y se corromperá, porque en poco tiempo atraerás al tipo de personas equivocadas. Atraerás personas que no están interesadas en la rectitud, sino en el dinero. Como decían sobre los cristianos del arroz en aquellos días. Cuando la gente venía a la iglesia, obtenía arroz gratis. Se convertían para obtener educación gratuita, o para obtener tratamiento médico gratuito, o para obtener un viaje gratis a los Estados Unidos o algo así. Eso no ha desaparecido por completo, incluso hoy. Hay personas que vienen a las iglesias cristianas por algún beneficio para sí mismos, que no habrían obtenido si estuvieran en un trabajo secular. Siempre debes preguntarte cuando vienes a la iglesia, ¿he obtenido un beneficio financiero al venir a la iglesia? Entonces probablemente no estás en la voluntad de Dios. La iglesia no es un lugar para obtener ganancias financieras o para hacer contactos de negocios a través de la iglesia aquí y allá. Muchas personas hacen eso y siempre he visto que se pierden espiritualmente. Así que no se aprovechen de la iglesia para su propio beneficio. La iglesia es un lugar para dar. Los hombres de negocios que intentan obtener ganancias de la iglesia y hacer contactos para su propio beneficio serán expulsados de la iglesia un día. La iglesia es un lugar donde debemos dar y sacrificar, no obtener. Desafortunadamente, en la India actual, hay muchas personas en el trabajo de la obra cristiana que están ganando 5 a 10 veces más de lo que habrían ganado si estuvieran haciendo un trabajo secular. Así que el trabajo en la obra cristiana se ha vuelto rentable para ellos. Entonces todos los inconversos nos miran y dicen, oh, estos tipos se hacen cristianos por el dinero.
¿Cómo les callaremos la boca? Mostrándoles que no hacemos esto por dinero. Yo podría haber ganado más dinero en un trabajo secular. No vine aquí por dinero. Gano menos de la mitad de lo que podría haber ganado en mi trabajo secular. Entonces sus bocas son cerradas. Pero si ganas 5 o 10 veces más de lo que hubiera ganado en un trabajo secular, ¿cómo puedes cerrarles la boca? Esta es la tragedia del trabajo cristiano en la India hoy en día. Ananías y Zafira llegaron y pensaron, ¿cómo podemos sacar provecho? Y no entregaron todo su dinero. El pecado de Ananías y Zafira no fue que no entregaron todo su dinero. Dios nunca quiso todo su dinero. Pedro le dijo a Ananías en Hechos capítulo 5, verso 4, mientras tu terreno estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendido, ¿el dinero no es tuyo? ¿Qué aprendemos de eso? Antes de vender tu terreno, es tuyo. Dios no lo quiere. Dios no quiere lo que vendas. Después de venderlo, el dinero sigue siendo tuyo. Dios no quiere tu dinero. Pero, ¿por qué dices una mentira? Esa es mi pregunta. ¿Por qué finges? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Ananías? No es que no haya dado todo el dinero. Supongamos que hubiera vendido y dicho, bueno, Pedro, vendimos ese terreno por 50,000 rupias, pero mi esposa y yo hablamos de ello y sentimos que solo deberíamos dar 10,000 rupias a Dios. El resto queremos guardarlo para el futuro. Pedro habría dicho, maravilloso, Ananías, estamos agradecidos de que hayas decidido dar 10,000. Y él habría estado vivo y se habría ido a casa feliz dando solo 10,000. Cuando los demás estaban dando todo, ese no fue su pecado. Su pecado fue que se pusieron en la fila, se quedaron callados y fingieron que estaban dando todo. Ellos no abrieron la boca, pero Pedro era un hombre con discernimiento. Él dijo, ven acá, Ananías. Y después le dio una oportunidad a su esposa y le preguntó, ¿vendieron el terreno en tal precio? Ella dijo, sí, y ambos murieron por hipocresía. Alguien me preguntó una vez, hermano Zach, ¿por qué Dios no hace eso hoy? Yo le dije que si Dios hiciera eso hoy, casi no habría nadie con vida en la iglesia. Si Dios eliminara a todos los hipócritas en la iglesia, ¿cuántos quedarían? Creo que quedarían algunos, pero no muchos. Pero la razón era que ellos estaban en medio de una iglesia muy poderosa. Si Ananías y Zafira hubieran estado en una iglesia carnal como la de Corinto, no habrían muerto. Incluso podría haber sido un anciano en Corinto. Verás, depende en qué iglesia estés. Si estás en una iglesia muerta, puedes ser un anciano y hacer un montón de cosas incorrectas. Pero cometes un gran error si te unes a una iglesia espiritual y pretendes hacerte el tonto ahí. Si eres un hombre orgulloso y te unes a un grupo de hermanos humildes que están perseverando hacia la perfección, te digo, Dios te castigará. De una forma u otra, Dios te castigará. Por favor, no te unas a una iglesia viva y te hagas el tonto allí. Mejor únete a alguna iglesia muerta, porque si vas a una iglesia viva y vas allí tratando de hacerte el tonto para ganar una reputación para ti mismo, Dios te castigará. Afortunadamente no hay muchas iglesias vivas como esa, así que sobrevivirás en la mayoría de las iglesias. Pero si un día encuentras una, ten cuidado. No te unas a ella a menos que hayas tomado en serio ser un cristiano. He visto a muchos que han sido castigados espiritualmente o físicamente. Bien, en Hechos capítulo 5 hay un versículo maravilloso aquí. El versículo 29 dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 41 dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Podríamos tener mucho de eso en la India en los días venideros. Y cuando eso suceda, regocijémonos que somos considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Porque dice en el versículo 40, después de llamar a los apóstoles, los azotaron. Tomaron un látigo y azotaron a todos los apóstoles. Y cuando se fueron después de recibir azotes, no se fueron con la cabeza baja, sino levantaron la cabeza y dijeron, alabado sea el Señor, recibí un azote por causa de Jesús. Lo consideraron un gran honor, como si alguien les hubiera dado una medalla o un máximo reconocimiento honorífico. Y se fueron con gran gozo porque recibieron un azote por causa de Jesús. Eso es maravilloso. En Hechos capítulo 6 leemos que cuando los discípulos crecían en número, comenzaron a surgir las quejas. Verás, este es el problema cuando una obra crece.
Mientras la obra es pequeña, todo es maravilloso. Pero cuando comienza a crecer, empiezan las murmuraciones, las quejas, las críticas, y algo tiene que hacerse al respecto. Si dejas que siga así, se extenderá. Es como la tuberculosis, la varicela, como todas esas enfermedades. Se propagan si no se aísla a las personas que tienen esta enfermedad. Las murmuraciones y las quejas son así, se propagan muy rápido. Entonces los 12 dijeron, no está bien, porque la queja es sobre la comida. Algunos dicen que hay una diferencia comunitaria aquí, que los judíos están favoreciendo a sus propias viudas y no están cuidando de las viudas griegas. El problema era de carácter comunitario, como a veces ocurre en la India. Entonces los 12 apóstoles tuvieron gran sabiduría y dijeron, tenemos que resolver este problema, pero no podemos estar investigando la distribución de la comida. No menospreciamos la labor, sino porque tenemos que entregarnos a la oración. Observen este maravilloso versículo, el 4. Todos los que están llamados a servir al Señor, por favor recuerden este versículo. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Eso es a lo que nos vamos a dedicar. Y no nos vamos a sentar en una mesa como directores y a firmar cartas. ¿Sabes que muchas personas llamadas a predicar la palabra de Dios están haciendo eso? Sé que muchas veces el diablo ha intentado atraerme con alguna oferta de trabajo, con alguna organización cristiana, sentarme detrás de un escritorio, firmar cartas. Y dije, no gracias, no importa cuál sea el salario, no podemos hacer eso. Estamos llamados al ministerio de la palabra. Y quiero decir que hay muchas personas que no tienen el don para ministrar la palabra de Dios, pero sí el de la administración. Si estás llamado a ministrar la palabra de Dios y ese es el don que Dios te ha dado, nunca te rebajes al nivel de ser un director sentado en una mesa. Sal y sé un profeta. No seas un director de alguna de esas organizaciones firmando cartas. Eso es lo que dijeron los apóstoles. No vamos a servir mesas. Pero, ¿quién servirá las mesas? Necesitaban personas llenas del Espíritu. Ellos dijeron, busquen personas con buen testimonio, llenas del Espíritu Santo, que hagan este trabajo, porque ese no es nuestro llamado. Los apóstoles se mantuvieron fieles a su llamado, por eso cumplieron su ministerio. El llamado de servir también es importante porque deben estar llenos del Espíritu Santo. Entonces eligieron a 7 personas, entre ellos Esteban y Felipe. Y sabes que Esteban y Felipe son los que lees más adelante, que fueron grandes predicadores. Esteban se convirtió en el primer mártir. Felipe en Samaria trajo un avivamiento. Ellos no solo se dedicaron a servir comida. Así comenzaron, como Eliseo cuando vertía agua en las manos de Elías. Luego predicaron la palabra después de ser fieles sirviendo las mesas. Luego dice que los apóstoles oraron por ellos, pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios continuó difundiéndose. Y aquí hay un maravilloso versículo que podemos reclamar para nosotros mismos. Dice en el verso 10 que cuando Esteban hablaba, los demás no podían hacer frente a la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. Y esa también puede ser nuestra experiencia, que cuando hablemos con sabiduría y llenos del espíritu. En Hechos, capítulo 7, leemos acerca de la historia de Israel que Esteban estaba hablando. Él les dijo en el verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Está diciendo que vuestros padres persiguieron a cada profeta y no perdonaron a ninguno de ellos. Y ese versículo nos enseña que todos los profetas del Antiguo Testamento eran impopulares. Cada profeta fue rechazado. Es por eso que Jesús dijo, bienaventurado cuando los hombres hablen mal de ustedes, porque así es como trataron a todos los profetas. Un profeta es diferente a un maestro. Un maestro puede ser aceptado. Un profeta normalmente no es aceptado. Un maestro es una figura no controversial. Si un profeta no es controversial, no es un profeta. Un profeta siempre es una figura controversial, ya sea Moisés, Elías, Eliseo o cualquiera. Así que los profetas siempre son perseguidos. Los maestros y evangelistas no necesariamente son tan perseguidos.
Y él dice, ahora han matado al último que vino como profeta. Ese es Jesucristo. Y estas personas se enfurecieron. Esteban predicó de tal manera que se alteraron. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Rechinaban los dientes contra él. ¿Has tenido alguna vez a alguien rechinando los dientes mientras predicas? Bueno, eso fue lo que le pasó a Esteban. Él era como un profeta. Él les predicó. Estaban sentados allí enojados con este hombre que predicaba y decidieron destruirlo. Y consiguieron muchos falsos testigos. Lo sacaron afuera y lo apedrearon. Lo mataron. El primer mártir de la iglesia cristiana, asesinado por predicar la palabra de Dios. Y vean este maravilloso versículo, el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Aquí hay una marca de las personas que están llenas del Espíritu Santo. Ellos miran fijamente al cielo. Un hombre lleno del Espíritu mira al cielo y lo mira fijamente. Un hombre lleno del Espíritu ve la gloria de Dios. No se preocupa por la oposición de los hombres. Un hombre lleno del Espíritu ve a Jesús de pie a la derecha de Dios. Verso 56. Un hombre lleno del Espíritu testifica de este Jesús a quien ve a la diestra de Dios. Y en el verso 57, un hombre lleno del Espíritu generalmente es perseguido y muchas veces asesinado. Y leemos aquí que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo estaba de acuerdo con este asesinato de Esteban. Ese es el que luego se convirtió en el apóstol Pablo. Y las últimas palabras de Esteban fueron: Señor, recibe mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado. Un hombre lleno del Espíritu entrega su alma a Dios, y un hombre lleno del Espíritu perdona a las personas que lo dañan. Es una maravillosa descripción de lo que significa estar lleno del Espíritu, del verso 55 al 60. Él perdona a quienes lo lastiman. Ahora bien, ¿por qué Dios permitió el asesinato de Esteban? Creo que fue el primer paso para la conversión del apóstol Pablo. Me pregunto si Pablo alguna vez se habría convertido si no hubiera visto la manera en que Esteban reaccionó cuando lo mataron. Saulo tal vez había visto a muchas personas ser apedreadas hasta la muerte, pero nunca había visto a alguien así como Esteban. Cuando el centurión romano, que había visto a muchas personas ser crucificadas, vio la manera en que Jesús fue crucificado sin maldecir, sin escupir, él dijo: este es el Hijo de Dios. Y cuando Saulo vio la manera en que Esteban murió, dijo: esto es diferente, esto no puede ser una religión falsa, algo está mal, tal vez estoy equivocado, y comenzó a inquietarse. Y es por eso que más adelante en el camino a Damasco el Señor le dijo: es difícil para ti, Saulo, dar coces contra el aguijón de la conciencia. Cuando comenzaron esos remordimientos de conciencia, cuando él vio cómo murió Esteban, la forma en que reaccionas ante el mal que alguien te hace puede empezar a causar remordimiento de conciencia en alguien que te observa. Y en estos últimos 2000 años, hay muchas personas que han estado en contra del cristianismo en muchos lugares, que primero fueron atraídas a Cristo por la manera en que vieron a los cristianos reaccionar a la persecución. Así que Saulo fue uno de los primeros de esos cientos y miles de conversos a través de 2000 años, que fueron salvados al ver una reacción piadosa a la persecución. Para eso debemos estar llenos del Espíritu. No puedes tener una reacción piadosa a la persecución si no estás lleno del Espíritu. Así que Esteban es un ejemplo único para nosotros en la India. Y Saulo estaba de acuerdo y fue persiguiendo a la gente. En el capítulo 8, verso 12, leemos acerca del gran avivamiento que se produjo en Samaria a través de la predicación de Felipe. Y había un mago allí en el capítulo 8, verso 13. Y este mago también creyó y fue bautizado. Pero cuando Pedro llegó, dice en el verso 15 que Pedro impuso manos sobre las personas porque ellos solo habían nacido de nuevo y no habían sido bautizados en el Espíritu Santo.
Entonces Felipe no pudo guiarlos al bautismo en el Espíritu Santo. Felipe solo pudo guiarlos a la salvación, al perdón de los pecados y al bautismo. Él no los habría bautizado si no se hubieran convertido. Se convirtieron y luego fueron bautizados, pero no fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro y Juan vinieron en el verso 15, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Quiero mencionar algo sobre este bautismo en el nombre de Jesús. Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay otro nombre ahí. ¿Y sabes que incluso en las religiones paganas tienen una Trinidad? Así que cuando bautizamos, es importante que identifiquemos que nuestra Trinidad no es Brahma, Vishnu y Shiva, sino que es la Trinidad conectada con Jesucristo. Y por eso, cuando bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, el Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no creo en todas las trinidades paganas que existen en el mundo, sino en la Trinidad donde el Hijo es el Señor Jesucristo. Así que eso es lo que Jesús ordenó. Y al mismo tiempo, identificar al Hijo como Jesucristo significa que es un bautismo en el nombre de Jesús. No significa, como mucha gente hace hoy, que niegan al Padre y al Espíritu Santo y bautizan solo en el nombre de Jesús. Eso no fue lo que hicieron los apóstoles. En el versículo 17 les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, y cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Aquí tenemos un ejemplo de una persona, quizás la primera en la historia cristiana, que intentó obtener algo espiritual ofreciendo dinero. Y Pedro se negó a recibir ese dinero. Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Sabías que hoy en día hay muchos ricos que intentan sobornar a los predicadores con dinero? Simón era un hombre rico. No permitas que ningún hombre rico te soborne con dinero. Y si percibes que el corazón de ese hombre no es recto, devuélvelo inmediatamente. Eso fue lo que Pedro dijo. Él dijo, no quiero tu dinero. Ten cuidado de quién recibe dinero. Pedro sí recibió dinero de otras personas, pero no de Simón. Necesitamos saber discernir. Si amas tanto el dinero, simplemente lo recibirás de cualquiera y de todos. Recibir dinero como siervo del Señor es un acto de comunión. Lo recibiría, pero no de cualquiera. A algunas personas usualmente les digo, lo siento, no lo necesito. Estoy bien, hermano, no quiero insultarlos, pero no me siento libre de recibir de ciertas personas. Y Pedro no se sentía libre de recibir de Simón, porque no había comunión. Y Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo. Y como mencioné antes, en medio de ese avivamiento, el Señor le dijo a Felipe que fuera al desierto, en el verso 26. Allí en el desierto se encuentra con este eunuco etíope que se convierte y lleva el evangelio a Etiopía. En el capítulo 9 leemos sobre la conversión de Saulo. En el camino a Damasco fue impactado por esta luz y quedó ciego. Y la pregunta que él le hizo a Jesús en la versión King James es esta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? En el verso 5. Dos preguntas. En la Biblia de las Américas no aparecen, pero están en la versión King James. Y Pablo lo dice más adelante en su testimonio. Hubo dos preguntas que le hizo al Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Dos preguntas que siguió haciendo durante toda su vida. ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte mejor. Conocer a Cristo es la pasión de mi vida. Y la segunda pregunta, quiero conocer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? El Señor no le dio un plan completo sobre a dónde iría. Le dio una pequeña pista de que iba a sufrir, pero le dijo, entra en la ciudad y se te irá lo que debes hacer. Dios nos guía paso a paso.
Tú le preguntas, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor te dice, como en el verso 6, por el momento solo entra en la ciudad, eso es todo. Y cuando entres, te diré qué debes hacer. Dios nos guía paso a paso. Y en la ciudad había otro hombre a quien Dios le habló en Damasco, llamado Ananías. Es maravilloso ver cómo estas personas eran sensibles al Espíritu. El Señor le dijo a Ananías en el verso 10, Ananías, y él contestó, aquí estoy, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta por un hombre que se llama Saulo de Tarso. Él está orando y ayunando. En el verso 9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ya le he dado una visión de un hombre que se llama Ananías, vendrá y orará por él. Ve. Y Ananías tenía algunas preguntas, pero fue. Y cuando el Señor te envía a algún lugar, lo que aprendemos es que el Señor ya está preparando a las personas en el otro extremo para recibir tu ministerio. Si vas por tu cuenta, no sabes si el Señor ha preparado a alguien en el otro extremo. Pero aquí ves que el Señor envió a Ananías y le dice, no te preocupes, he preparado a ese hombre, él recibirá tu palabra. Es maravilloso ser uno de aquellos que pasa su tiempo escuchando a Dios. Ananías, este humilde hermano desconocido, nunca más se supo de él. Él fue y puso las manos sobre el hombre que iba a ser el mayor apóstol del mundo. Él le dijo, Pablo, Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Fuiste convertido, naciste de nuevo camino a Damasco, ahora necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Ves la importancia? Todos estos discípulos lo comprendieron. No basta con ser convertido, debe ser lleno del Espíritu Santo. Y de inmediato sus ojos fueron abiertos, tomó alimentos y cobró fuerzas. Quiero decir una última cosa del capítulo 9. Cuando amenazaban su vida en el verso 25, tuvo que ser bajado en una canasta, por una ventana. Este hombre que iba a ser el mayor apóstol del mundo. Y él mencionó eso en 2 Corintios 11. Cuando dijo, Dios me humilló. ¿Puedes imaginar a este hombre sentado en una canasta y escapando para salvar su vida? En el capítulo anterior leíste cómo Dios levantó a Felipe y se lo llevó a otro lado. Él arrebató a Felipe en Hechos 8, verso 39. Dios podría haber hecho eso por Pablo cuando la gente estaba rodeándolo en Damasco para matarlo. El camino de Dios no siempre es el mismo. A veces tenemos que ir por un camino muy humillante para escapar de nuestros enemigos. Démosle gracias a Dios porque Él está en control y nos salva de una manera u otra. Continuamos en el capítulo 10. Aquí leemos cómo la palabra de Dios llegó a los gentiles. Jesús dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Vimos cómo comenzó en Jerusalén en Hechos capítulo 2, y luego en las regiones de Judea. Hechos capítulo 8 fue a Samaria y ahora está llegando poco a poco a los confines de la tierra, a personas que no son judías. A Pedro se le dio el privilegio de abrir la puerta a los judíos en Hechos capítulo 2. Y también el privilegio de abrir la puerta a los no judíos en Hechos capítulo 10. Quiero que noten algo aquí. Cuando Cornelio estaba orando, era un hombre que no sabía nada de la Biblia ni de Dios. No adoraba ídolos, pero podríamos decir que oraba al Dios del cielo, a quien no conocía, como mucha gente hoy en día. Necesariamente no son idólatras, no son cristianos, pero hay gente que busca a Dios como Cornelio. Lo sorprendente es que en el versículo 2 dice que él era un hombre temeroso de Dios, era muy devoto. Él daba mucho dinero a los pobres. El versículo 3 menciona que él oraba a la hora novena del día. Él oraba continuamente a Dios sin saber de la Biblia ni de Jesucristo. A las 3 de la tarde, mientras oraba, vio una visión. Un ángel de Dios que se le apareció y le dijo, en la última parte del versículo 4, tus oraciones y tus limosnas, el dinero dado a los pobres, han ascendido como memorial delante de Dios. Ahora, algunos de nosotros podríamos pensar que Dios no escucha las oraciones de personas sinceras que oran sin saber nada de la Biblia o sin saber nada de Jesús.
Si ese fuera el caso, tendríamos que decir que lo que dice en el verso 4 no es cierto. Pero Dios envió un ángel del cielo a Cornelio, quien no sabía nada de la Biblia ni de Jesús. Y mientras oraba, Dios le dijo: he escuchado tu oración, he visto el dinero que has dado a los pobres. Con Dios no hay parcialidad. Y donde quiera que las personas lo busquen sinceramente, Él se encuentra con ellas, a veces más allá de nuestra comprensión. Nosotros podemos tener un prejuicio como el que tenía Pedro, pensando: no, Dios no puede encontrarse con ellos, es imposible, solo se encuentra con nosotros. Pedro pensaba así: Dios solo puede encontrarse con nosotros. Y Dios tuvo que cambiar la opinión de Pedro y ampliar su corazón. La opinión de Pedro era: nosotros somos limpios, ellos son impuros. Entonces Dios le dio una visión cuando estaba orando un día. Vio un gran lienzo que descendía del cielo, en el versículo 11, con toda clase de animales dentro, animales limpios e inmundos. Y la voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Hay cerdos ahí, mátalo y cómelo. Y Pedro respondió: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Versículo 14. Y la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto tuvo que suceder 3 veces antes de que Pedro se convenciera. Verso 16. Y mientras estaba perplejo pensando: ¿qué significa esta visión? Él sabía que era una visión, no era un cerdo o un lagarto real allí, sino una visión de animales inmundos, y sabía que la ley de Moisés le prohibía comerlos, y Dios le decía que los comiera. ¿Qué significa esta visión? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Dios le había dicho a Cornelio a través del ángel que fuera y le pidiera a Pedro que viniera y le diera un mensaje. Ahora quiero hacerles una pregunta. Cuando el ángel llegó a la casa de Cornelio, ¿conocía el ángel el evangelio? ¿Que Jesús había muerto por los pecados del mundo y había resucitado de entre los muertos? ¿Qué piensan? ¿Conocía el evangelio o no? Ciertamente lo conocía, pero ¿por qué no pudo predicar él mismo el evangelio en lugar de esperar 3 días que viniera Pedro? Esa es una pregunta muy importante. Necesitas saber la respuesta a eso. ¿Qué era lo que Pedro tenía que el ángel no tenía? Estoy seguro de que el ángel podría haber explicado el evangelio 10 veces mejor que Pedro. Pero había algo que Pedro tenía y el ángel no. Y eso es la experiencia de la salvación. Pedro había experimentado la salvación y solo alguien que ha experimentado la salvación puede hablar de ella. Ese es un principio en los Hechos de los Apóstoles, que vimos en Hechos capítulo 1, versículo 1. Él hizo y enseñó. Primero tuvo la experiencia y luego la enseñó. El ángel no tuvo esa experiencia y aunque conocía el evangelio, claramente no le estaba permitido hablarlo. ¿Cuál es el mensaje para ti y para mí? No hables de experiencias que no has vivido. Aprende de los ángeles, aunque saben más que nadie, guardan silencio porque dicen: lo sentimos, no podemos hablar de esto. No tenemos la experiencia. Envía a ese hermano, tal vez no lo explique tan bien como yo, pero tiene la experiencia y puede enseñarte mejor. Recuerda esto, que con todo tu estudio bíblico y conocimiento, si no lo has vivido, no puedes hablar sobre ello. Estás perdiendo tu tiempo. Pedro tenía que ir. Puede que un hermano humilde que sepa menos que tú, pero como tiene la experiencia, él es el que va a hablar. Y cuando Pedro estaba pensando en eso, el Señor le dijo: mira, 3 hombres te están buscando. Ve y no tengas dudas. Entonces entendió lo que significaba esa visión. Era acerca de estas personas gentiles. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, leemos que Cornelio se postró y adoró a Pedro, verso 25. Y Pedro le dijo: ponte de pie, yo también soy un hombre. En Hechos 10, versos 34 y 35. Luego explicó la visión que Dios le dio y dijo: ahora entiendo lo que significa esta visión. Ahora sé que en cada nación o en cada denominación, el hombre que teme a Dios y hace lo justo es bienvenido ante Él.
Eso es correcto. Yo creo que sí. Dios guiará a esa persona hacia Cristo. No estoy diciendo que esa persona esté salva. Cornelio no estaba salvo, definitivamente no, pero Dios guía a esas personas. Los acoge y escucha cuando claman. Él les da la bienvenida y los recibe, y desea enviarte a ti a hablarles sobre la salvación. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, Señor, no voy a ir? Como hoy en día, cuando Dios llama a alguien y esa persona dice, no estoy dispuesto a ir, Señor. ¿Qué pasaría? ¿Se perdería Cornelio por la desobediencia de Pedro? Eso sería muy injusto de parte de Dios, hacer que Cornelio sufriera por la desobediencia de Pedro. No, si Pedro no hubiera ido, Dios habría enviado a Santiago o a Juan o a alguien más. Si tú no vas, pierdes la oportunidad y Dios dará ese privilegio a alguien más. Le dará tu ministerio a otra persona y eso es todo. Y ahora vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cuando Pedro describe el ministerio de Jesús, lo expresa de esta manera tan maravillosa. Dios ungió a Jesús de Nazaret. Lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Poder. Esa es la marca de la unción del Espíritu Santo. Jesús nunca habló en lenguas durante su vida. Él no necesitaba hablar en lenguas. ¿Sabes por qué? Es muy importante saber la razón. Él nunca tuvo el don de hablar en lenguas, tuvo el don de sanidad, de milagros, de discernimiento, de profecía, pero no el de hablar en lenguas. ¿Cuál es la razón de eso? Porque hablar en lenguas son para cuando nuestra comunión con Dios es tan imperfecta que Él nos da otro idioma para poder comunicarnos mejor con Él. Cuando lleguemos al cielo, nuestra comunicación será perfecta, ya no habrá más lenguas. Cuando Jesús vivía en la tierra, su comunicación con el Padre era tan perfecta que nunca necesitó el don de lenguas. Esa es la razón por la cual Jesús nunca habló en lenguas. Y dice que Jesús fue ungido con poder y anduvo haciendo el bien. Cuando eres ungido con poder, lo primero que harás será el bien para otras personas. Si no sabes cómo hacer el bien a otras personas, hermano, número 1, busca ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo primero que necesitas, ser ungido con el Espíritu Santo y con poder para hacer el bien a los demás. Y lo segundo, luego de ser ungido, podrás dar libertad a los oprimidos por el diablo. Estamos rodeados de personas oprimidas por el diablo, personas que se suicidan, personas desanimadas, enfermas, poseídas, acosadas, esposas acosadas por sus esposos, esposos acosados por sus esposas. Y todo tipo de cosas ocurren en el mundo que nos rodea. Y Dios nos ha colocado en medio de este mundo para ir y liberar a estas personas de la opresión del diablo. Para eso necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Incluso Jesús necesitó ser ungido para realizar ese ministerio. Cuanto más tú y yo, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Y cuando estás ungido por el Espíritu Santo en tu ministerio, se dirá sobre ti que Dios está contigo. Cuando fuiste a liberar a esa persona o cuando te paraste en el púlpito, Dios estaba contigo. Así es como Dios está con nosotros, a través de la unción del Espíritu Santo. Ahora avanzamos al capítulo 11, donde se habla de la expansión del Evangelio. Quiero centrarme en el versículo 27. Habla de unos profetas que vinieron. Quiero hablarles un poco sobre los profetas. Había un hombre llamado Agabo que se levantó y comenzó a indicar por el Espíritu que habría una hambruna en todo el mundo. No dijo cuándo, porque los tiempos y las épocas no nos corresponden conocer. Como dice Hechos, capítulo 1, verso 7, pero él dijo, Dios me ha mostrado que habrá una hambruna pronto. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando oyeron que habría una hambruna? Pensaron, entonces debemos recoger dinero, porque la gente en Antioquía era rica y ellos supieron que la gente en Jerusalén era pobre. Así que recolectaron dinero y enviaron una contribución, como dice el versículo 29, para ayudar a los hermanos que vivían en Judea. Toda recolección de dinero que lees en el Nuevo Testamento
ya sea aquí o en 1 Corintios 16, verso 2, o en 2 Corintios capítulos 8 y 9, siempre que recolectaron dinero fue para ayudar a los pobres. Nunca ves al apóstol Pablo diciendo a la gente que hagan una colecta para él. Siempre decía, hay personas pobres allá, por favor, den dinero para ellos. No lo hacía para él mismo. Así que hay una exhortación en el Nuevo Testamento para que los creyentes den dinero. Pero si lees cuidadosamente, siempre era para dar dinero a otros, no para decir, denlo a mi ministerio porque necesito comprar o alquilar una casa y quiero que me apoyen, porque soy el siervo del Señor. No, Pablo confiaba que el Señor proveería sus necesidades, pero urgía a los creyentes que apoyaran a los pobres. Así que hicieron una colecta y la enviaron a través de Bernabé y Saulo. Entonces, Dios usó la hambruna para acercar a los gentiles en Antioquía con los judíos en Jerusalén. ¿Sabes? Había una gran división entre los judíos y los gentiles. Y aquí en Antioquía leemos que un gran número de gentiles se estaban convirtiendo. En el capítulo 11, verso 21. ¿Cómo unir a estos judíos y gentiles? El Señor dijo, enviemos una hambruna. Y cuando llegue la hambruna, estos gentiles ricos enviarán dinero a los judíos pobres y aprenderán a amarse unos a otros. ¿Qué aprendemos de eso? Algunas de las dificultades y pruebas que Dios envía a nuestras vidas y a nuestras iglesias son para unir a los creyentes que están distantes unos de otros. Sí, un creyente que está en el hospital enfermo y todos los demás creyentes se reúnen, proveen alimento para su familia y dinero para pagar sus gastos hospitalarios. ¿Cuál es el resultado de eso? Después de 3 semanas, él sale del hospital, pero también sale mucho más unido al cuerpo de Cristo. ¿A través de qué? ¿A través de algún mensaje? No, a través de la enfermedad. Así que Dios usa enfermedades, hambrunas y todo tipo de cosas para unir a los creyentes y hacerlos uno. Da gracias por todo lo que Dios permite. Otra cosa que vemos aquí es que Bernabé y Saulo fueron quienes llevaron el dinero a Jerusalén. Bien, tenlo en mente. En el siguiente capítulo, leemos acerca de la muerte de Jacobo a espada, Hechos 12, verso 2. Y en el versículo 5 leemos acerca de cómo Pedro fue liberado de la cárcel, ya que cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia hizo oración ferviente a Dios. ¿Y quiénes eran los que presenciaban esta oración ferviente? Bernabé y Saulo, quienes acaban de llegar con el dinero, como dice en Hechos 11, verso 30. Y ellos nunca habían visto una reunión de oración así. Una tremenda reunión de oración de día y noche. Y un día ven a Pedro en la puerta. Él había salido de la cárcel. Eso realmente los impactó. En Antioquía ellos enseñaban mucho. Pero cuando llegaron a Jerusalén y bendijeron a la gente en Jerusalén con dinero, recibieron una bendición a cambio. ¿Cuál fue la bendición que recibieron a cambio? Recibieron una visión de lo que la oración puede hacer. Y regresaron a Antioquía en el capítulo 13 y empezaron a orar allí. ¿Dónde aprendieron a orar? En Jerusalén. Porque fueron a Jerusalén para dar dinero y recibieron una bendición a cambio. Aprendieron a orar. Regresaron en el capítulo 13 y comenzaron a orar con los demás. Y Dios les habló en medio de esa reunión de oración y dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dios usa todos estos medios para enseñar unos a otros. Siempre que bendices a alguien más, esa persona te bendice de otra manera. Puedes bendecirlo materialmente y él puede bendecirte espiritualmente. Dios une el cuerpo de Cristo de esta manera y vemos esto una y otra vez. Una cosa más quiero decir sobre esta profecía de Agabo en Hechos 11, verso 28. Es muy importante entender que en el Antiguo Testamento la gente iba a los profetas y les decía, ¿qué debo hacer? Y el profeta decía, haz esto o ve allí, porque tenían que ir a donde un profeta en el Antiguo Testamento, porque ninguna persona de esas tenía el Espíritu Santo, solo el profeta. Pero en el Nuevo Pacto, en Hebreos 8, verso 11, el Señor dijo, nadie enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Así que no hay necesidad de que el profeta le diga a la persona, ven aquí o no vayas allá. No,
entonces el profeta estaría ocupando el lugar del Espíritu Santo. En mi vida, muchas personas en muchos lugares han venido a mí para encontrar la voluntad de Dios. Y yo nunca he intentado hacerlo. Le digo, no encontraré la voluntad de Dios para tu vida porque eso sería ocupar el lugar del Espíritu Santo en tu vida. Y no me atrevo a ocupar el lugar del Espíritu Santo en tu vida porque soy un hombre que teme a Dios. Otras personas no temen a Dios y pueden ocupar el lugar del Espíritu Santo en tu vida. Quiero que el Espíritu Santo tenga el lugar que le corresponde en tu vida. Puedo darte un consejo. Cuando me preguntas, ¿debo hacer esto o aquello? Y con la sabiduría que he adquirido caminando con el Señor durante tantos años, puedo decirte, estas son las ventajas y desventajas. Considéralas. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano? Piensa en todo lo que dije, ve y ora a Dios, y Él te dirá si debes tomar este trabajo, viajar o no. ¿Debo casarme con esta chica? Yo digo, no lo sé. Puedo decirte lo que sé sobre esta chica o sobre este chico, pero tienes que encontrar la voluntad de Dios para ti mismo. Ahora, nunca intentes encontrar la voluntad de Dios o tomar el lugar de Dios en la vida de otra persona. Hoy hay multitudes de personas que se hacen llamar profetas y están ocupando el lugar de Dios. Como dice en 2 de Tesalonicenses 2, el anticristo se sienta en el templo presentándose como si fuera Dios. Hoy muchos profetas en la iglesia están tomando el lugar de Dios y el lugar del Espíritu Santo, diciéndole a la gente lo que deben hacer. El Espíritu Santo te guiará. Es un espíritu celoso y no quiere ceder su lugar en tu vida a un falso profeta. No, él mismo quiere hablarte. Entonces, ¿qué debe hacer un verdadero hombre de Dios? Darte el consejo, mostrarte las ventajas y desventajas y guiarte hacia el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Agabo aquí? Léelo con atención. Agabo no dijo, va a haber una hambruna, así que hagan una colecta. No, él sabía dónde parar. Los profetas de hoy no saben dónde deben parar. Él dijo, va a haber una hambruna y punto. Eso es todo. No voy a decir nada más. ¿Qué debemos hacer al respecto? No voy a decírtelo. Tú tienes el Espíritu Santo. Ellos buscaron a Dios y Dios les dijo que enviaran una contribución y ellos lo hicieron. Agabo no les dijo que lo hicieran. Buscar profecía nunca se encuentra en el Nuevo Testamento, pero sí en el Antiguo Testamento porque las personas no tenían al Espíritu Santo. Es muy importante entender eso si quieres ser salvo del engaño que hoy en día se llama profecía. Hay mucho de eso aquí en Kerala, en el norte de la India, en esos estados cercanos y en diferentes lugares. Hay personas que cobran honorarios de profeta. Es como ir a la consulta de un médico. Vas allí, pagas sus honorarios, obtienes tu profecía y te vas. Todo es un engaño. Por eso muchas personas no crecen espiritualmente porque no tienen contacto con el Espíritu Santo. Cuando necesitan saber algo, van de nuevo donde el profeta. Todo esto es un engaño, no te dejes engañar por esto. Agabo fue un verdadero profeta que dijo algo y dejó que la gente decidiera qué hacer. Más adelante en el capítulo 21, Agabo dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. Hablaba de Pablo. Eso fue todo. No le dijo a Pablo si debía ir o no. Había otros profetas autoproclamados allí que decían, el Señor dice que no vayas. Pablo dijo, tonterías, yo voy a ir. Agabo sabía hasta dónde debía llegar. Esos profetas autoproclamados en Hechos, capítulo 21, no sabían cuándo parar. Lo mismo pasa hoy en día. Un profeta en el Nuevo Testamento nunca le dice a otro qué debe hacer. En el Antiguo Testamento sí lo hacían. Vemos la soberanía de Dios en Hechos capítulo 12, en cómo libró a Pedro, pero permitió que Jacobo muriera. No sé por qué murió Jacobo. Pudo haber enviado un ángel 3 días antes y librado a Jacobo de la prisión. Pero cuando el tiempo de un hombre llega en el calendario de Dios, Dios no envía a un ángel, simplemente lo lleva al cielo. Cuando el tiempo de Dios aún no ha llegado, entonces lo librará. Jeremías y Urías ambos profetizaron. Vimos que Urías murió y Jeremías vivió. Jacobo murió y Pedro estaba vivo. Luego llega a la reunión y testifica, Dios me libró. Y sentada en la reunión está tal vez la esposa de Jacobo, pensando, ¿por qué Dios no libró a mi esposo?
¿Te has preguntado por qué Dios no hizo algo por ti que sí hizo por otro hermano? Entonces, humíllate y di, Señor, esa es tu soberana voluntad. Estoy tan feliz que lo hayas hecho por ese hermano. Eso es lo que la esposa de Jacob debería decir. Mi esposo murió hace unos días. Fue asesinado. Señor, podrías haberlo librado como libraste a Pedro. La esposa de Pedro está tan feliz y quiero regocijarme con ella, aunque permitiste que el mío muriera. Esa es una mujer piadosa que reconoce la soberanía de Dios en librar a uno y permitir que otro muera. A menudo en las enfermedades, una persona es sanada y otra no. Aprende a regocijarte cuando Dios obra de esa manera con esa persona, incluso si no lo ha hecho así contigo. Hay muchas lecciones como esta. En Hechos, capítulo 13, leemos acerca del primer gran movimiento misionero desde Antioquía. Ellos regresaron y aprendieron a orar. Ahora, aquí hay un principio muy importante del trabajo misionero. Lees en Hechos capítulo 13, verso 1 y 2 que habían varios profetas y maestros allí, y ayunaban y adoraban al Señor. No solo ayunaban y adoraban sin pedir nada. Señor, te adoramos, solo tú eres digno. Ayunaban y adoraban. Es algo maravilloso ayunar y adorar. Y mientras ayunaban y adoraban, el Espíritu Santo habló de tal manera que todos los que estaban allí sintieron una profunda convicción de que eso era lo que Dios decía. Aparten para mí a Bernabé y a Saulo. No se detiene ahí. Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra, ¿a cuál? A la que los he llamado. No los estaba llamando en ese momento. Algunos piensan que este es el llamado de Saulo. No, ya los había llamado. El llamado de Dios siempre es personal y privado. Puede ser confirmado en público, como en esta reunión donde se confirmó el llamado, pero este no fue el llamado. Nunca recibas un llamado cuando alguien diga, así dice el Señor, estás llamado a ir aquí o a casarte con tal persona. Eso es basura, échalo al basurero. Si Dios quiere que hagas algo, te lo dirá en privado. Puede confirmarlo a través de otros ancianos públicamente, pero siempre para la obra a la que te ha llamado. Saulo y Bernabé ya habían escuchado el llamado, estaban pensando en ello y de repente en la reunión los otros ancianos dijeron, oye, sentimos una confirmación que deberías hacerlo. Es maravilloso. Recuerdo el día en que Dios me llamó, lo mencioné el otro día. Fue el 6 de mayo de 1964. Recuerdo que nadie lo sabía. Estaba leyendo las escrituras, estaba de vacaciones del trabajo y viajaba con un equipo evangelístico realizando reuniones. Estaba leyendo las escrituras y Dios me llamó de manera muy clara, personal, privada. Y mientras lo consideraba seriamente y pensaba en dejar mi trabajo, un hombre de Dios, el hombre de Dios más respetado en mi país y en mi vida, él ya ha fallecido. Se me acercó y me dijo, ¿estás pensando en dejar tu trabajo? ¿Cuándo lo vas a dejar? Fue profético. Ese hombre era un profeta y fue una confirmación externa de lo que Dios ya me había hablado acerca de mi llamado. Si Dios te llama, te llamará personalmente. La confirmación puede venir de otros hombres piadosos, pero debes recibir el llamado tú mismo. Eso es lo que vemos aquí. Y fueron llamados por el Espíritu Santo, y el poder de Dios estaba con ellos, y se ven muchas cosas allí. Déjame mostrarte algo en uno de los sermones que Pablo predicó en el verso 36. Dice de David lo siguiente: después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, él durmió. ¿Saben, hermanos y hermanas, que solo puedes servir a tu generación? En otra generación, Dios tiene que levantar a otro hombre o a otra mujer, pero en tu generación asegúrate de servir al propósito de Dios y cumplir toda la voluntad de Dios en tu generación antes de partir.
Y si quieres hacer eso, debe ser como se dice aquí. He hallado en David un hombre conforme a mi corazón. Ese es el tipo de persona que debe ser. Y él sirvió en su propia generación y murió. Si tú también eres un hombre conforme al corazón de Dios, como David, entonces, como dice aquí en el verso 36, puedes servir a tu generación en la voluntad de Dios y luego partir. Así que el versículo 22, donde dice, he hallado en David un hombre conforme a mi corazón, está ligado al versículo 36. Ahora seguimos con el capítulo 14 y leemos sobre las señales y maravillas que el Señor hizo allí. Y es muy interesante que vemos que en un lugar, en un momento, casi los estaban adorando. Versículo 13 dice que trajeron guirnaldas y querían ofrecer sacrificios junto a la multitud para Pablo y Bernabé, porque los vieron haciendo un milagro. Unos momentos después, en el versículo 19, los estaban apedreando hasta la muerte. Querían matarlos a pedradas. Mira qué volátil es la multitud. Un momento te alaban y al siguiente quieren apedrearte. Leemos sobre Jesús en Nazaret en Lucas capítulo 4. Comenzó a predicar y la gente dijo, qué palabras tan llenas de gracia. Pero luego dijo algo que los ofendió y lo interrumpieron en medio del sermón. Lo sacaron y lo llevaron fuera para matarlo. Sin embargo, no tuvieron éxito en matar a Jesús. Dice en el verso 19 que apedrearon a Pablo y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Permite Dios que sus siervos más grandes sean tratados de esta manera? Si lo permite. Recuerdo una vez que escuché una historia de un hombre incrédulo. Alguien le estaba hablando sobre Dios y el hijo de este hombre había muerto de una forma trágica, asesinado por otros o algo así. Entonces el incrédulo le preguntó al creyente que le hablaba, ¿dónde estaba tu Dios cuando mi hijo murió? El creyente le respondió, Dios estaba en el mismo lugar donde estaba cuando su propio hijo murió en la cruz. Dios no permitió que personas malvadas mataran a su hijo. Tampoco impidió que mataran a Pedro, a Pablo, a Santiago, a todos los apóstoles excepto Juan hasta donde sabemos. Los demás fueron asesinados. Los más grandes siervos de Jesucristo en la historia fueron asesinados. Y Dios no impidió que mataran a sus grandes siervos. Esto no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios no permitía que nadie matara a Abraham, Isaac, Jacob, David, Elías o Josué. Todos murieron naturalmente. Pero ahora estamos en el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Pacto, casi todos los grandes siervos de Dios, los apóstoles, fueron asesinados. Pero solo en el tiempo de Dios. Este no era el momento para que Pablo muriera. Así que Dios permitió que la gente pensara que estaba muerto. Y lo arrastraron fuera. Y sabes, si ves cómo han acontecido las cosas, cuando Pablo escribió 2 Corintios capítulo 12, él dijo, conozco a un hombre que hace 14 años subió al cielo y volvió. Estaba hablando de sí mismo. Y el factor del tiempo se relaciona con este momento en particular. Probablemente fue el momento en el que esto sucedió, cuando fue arrojado fuera y apedreado hasta la muerte. Pero Dios lo recompensó con un viaje al cielo y lo trajo de vuelta. Y nunca dijo lo que vio allí en el cielo. Ahora puedes estar seguro de que si Dios te permite enfrentar un sufrimiento intenso, también te dará grandes recompensas. El gran sufrimiento viene con grandes recompensas. Luego vemos en el verso 22, después de eso, Pablo fue a algún lugar. Se menciona que volvió a Listra, al mismo lugar donde lo habían apedreado. Él no tenía miedo. Él regresó y fortaleció las almas de los discípulos y les dijo que no se desanimaran. Me apedrearon y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando un hombre como Pablo se pone de pie y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, con todas las cicatrices en su rostro y las heridas que todavía están sanando, es mucho más impresionante que si yo me paro aquí y lo digo. Aquellos que son llamados por Dios reciben el honor de ser perseguidos por el reino y son extremadamente valiosos a los ojos de Dios. La segunda cosa que hizo Pablo allí fue, en el versículo 23, designar ancianos en cada iglesia.
Nunca encontrarás en el Nuevo Testamento que se nombra a pastores en ninguna iglesia, nunca. Ninguna fue dirigida por un pastor. El pastor no es un cargo, es un don. El don de pastorear a las personas. Como el pastor es un don, el evangelista es un don. Eso está en Efesios capítulo 4. No es un cargo, el cargo es el de anciano, y siempre había más de un anciano en cada iglesia. Designaban ancianos en cada iglesia y oraron con ayuno, porque en el ministerio del Nuevo Testamento no es como un Elías, un Abraham, un Eliseo, un Moisés. No. En el ministerio del Nuevo Testamento necesitas un mínimo de 2 personas para expresar el cuerpo de Cristo, porque Jesús dijo, donde 2 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que necesitas 2 ancianos para que el Señor esté presente allí, para manifestar su poder, para atar a Satanás y guiar a la iglesia. Debe haber un equilibrio. Por ejemplo, Saulo y Bernabé. No solo iba Pedro a orar, iban Pedro y Juan. En Hechos capítulo 3, Saulo y Bernabé siempre eran 2 ancianos. En el Nuevo Testamento siempre encuentras este principio de 2. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Esto de un solo pastor no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento. Sé que se practica en la cristiandad, igual que otras 100 prácticas no bíblicas. Lo único que trato de mostrarte es que si tienes el valor de creerlo, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Ellos designaron ancianos. En Hechos capítulo 15 leemos sobre una controversia acerca de la circuncisión. Los apóstoles hicieron algo sabio en el verso 6. Se reunieron para considerar este asunto porque no querían ninguna controversia. Recuerda, esta es una época en que la escritura no estaba escrita. No tenemos tales controversias hoy porque tenemos el Nuevo Testamento. Ellos estaban en ese periodo de transición. Y los apóstoles hablaban la palabra de Dios. No había Nuevo Testamento escrito en esos días. Así que necesitaban reunirse para aclarar estas cosas. Y dice en el verso 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos. Vamos a regresar y establecerlos. Ahora aprendemos algo de esto. No creo que el mundo haya visto jamás a un evangelista más grande como el apóstol Pablo, un hombre con un gran fervor por alcanzar a los perdidos y ganar almas. Muchas veces solía decir, quiero predicar a Cristo donde nunca ha sido mencionado. No quiero edificar sobre el fundamento de otro, quiero ir donde la gente nunca ha oído hablar de Jesucristo. ¡Qué pasión tenía! Y este hombre, con tal pasión por la evangelización, ¿qué es lo que está diciendo aquí? No está hablando de evangelizar, sino de edificar la iglesia. ¿Por qué no le dice a Bernabé, vayamos a otros lugares donde el evangelio nunca se ha predicado? Eso no es lo que dice. No había otros lugares donde el evangelio no se había predicado. Habían cientos y miles de lugares. Pero él dice, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Porque él conocía el valor de edificar la comunión de la iglesia local y hacer los discípulos, no solo evangelizar. El evangelista más grande está hablando. Tú no puedes ser mejor que este hombre. Entonces Bernabé dijo, deberíamos llevar a Marcos. Marcos fue la persona que vino con ellos la primera vez y se retiró a mitad de camino porque encontró que este trabajo misionero era difícil. Y Pablo dijo, no puedes llevarlo, Bernabé. Marcos era sobrino de Bernabé y este dijo, tenemos que llevarlo. Y dice en el versículo 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Pablo dijo, está bien, tú llévate a Marcos, yo no puedo. El Espíritu Santo había unido a Saulo y a Bernabé. Saulo era un hombre duro que hablaba la verdad y Bernabé era un hombre compasivo que hablaba con gracia. Entre ellos se veía la gloria de Dios, llena de gracia y verdad, y se separaron. ¡Qué triste! ¿Fue esa separación la voluntad de Dios? Definitivamente no. Dios no desea que aquellos a quienes ha llamado juntos se separen, especialmente cuando se complementan perfectamente. Puedes ver el equilibrio aquí mismo. Pablo fue duro. Quería que fuera Marcos, pero Bernabé dijo, Pablo, tú también tuviste una segunda oportunidad. Démosle una segunda oportunidad. Si hubieran aprendido a trabajar juntos, qué diferente habría sido. Más adelante, Pablo dijo, sí, Marcos es útil para el ministerio. Recuerda que estos apóstoles también cometieron errores. De hecho, el libro de Hechos está lleno de errores que los apóstoles cometieron.
y aprendieron de sus errores. Estoy seguro que si esto hubiera sucedido cuando Pablo tenía 60 años, él no habría reaccionado así, y Bernabé tampoco. Hubieran buscado resolver el problema. Tal vez tenían 39 o 40 años, llenos de pasión, pero no de tanta sabiduría. Cometieron errores y eso es un gran aliento para nosotros, que tal vez cometamos errores que ellos cometieron, pero Dios lo usó para la difusión del Evangelio, porque en lugar que saliera solo Pablo y Bernabé, salieron en dos equipos. Bernabé salió con Marcos y Pablo salió con Silas, y así el Evangelio se difundió aún más. Dios usa lo que el diablo cree que destruyó para difundir el Evangelio. Así que alabamos al Señor. En Hechos 16, versículo 1, Pablo llegó a Derbe y a Listra, y allí estaba cierto discípulo llamado Timoteo. Fue Pablo quien eligió a Silas, pero Dios había planeado otro compañero para Pablo, y ese fue Timoteo. Inmediatamente después de que Bernabé se fue, Dios dijo: está bien, Pablo, necesitas otra persona gentil. Eres demasiado duro, y le dio a Timoteo, quien era como Bernabé. ¿Cómo afectó esto a Juan Marcos? Creo que Juan Marcos fue bendecido por la actitud de Pablo y de Bernabé. Fue bendecido por la actitud de Pablo, porque Marcos debió haberse dado cuenta de que lo que hizo la última vez fue serio. Lo que Pablo dijo fue correcto. Debo tomar mi vida cristiana más en serio en el futuro. Pablo le ayudó a pensar así. Al mismo tiempo, no se desanimó ni se rindió, porque Bernabé le dio una segunda oportunidad. Así que gracia y verdad, cuando ambos ministerios operan juntos, bendicen a las personas. Entonces leemos aquí que Pablo vio a este joven Timoteo, excepcional, y lo tomó. Y otro error que Pablo cometió aquí en el versículo 3 fue que lo circuncidó para complacer a los judíos. Pablo cometió muchos errores. En algunas cosas se equivocó. Leemos que en el versículo 9 vio una visión. Aquí obtenemos una comprensión del liderazgo cristiano. Pablo tuvo una visión, pero no todos en el equipo la recibieron. Un hombre, el líder, tuvo la visión. Ven a Macedonia y ayúdanos. Y ahora escuchen esta maravillosa palabra en el versículo 10. Cuando Pablo tuvo la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia. Tenían tanta confianza en el liderazgo de Pablo que dijeron: Pablo, has visto la visión, eso es suficiente. Dios no tiene que darnos una visión a todos. Estamos absolutamente convencidos, versículo 10, de que Dios nos ha llamado a ir a Macedonia. Es maravilloso cuando los equipos pueden trabajar así, con absoluta confianza en su líder. El líder ve una visión y el equipo dice: bien, vamos por ese camino. Quiero decirles a todos, no sean solitarios. Hay muchos solitarios en la India. Los solitarios son personas que trabajan solas, sin liderazgo ni compañerismo. Tienen mucha libertad, pueden hacer lo que quieran, organizan sus propios programas, hacen esto y aquello, pero les digo que en última instancia se destruirán a sí mismos. Es solo cuestión de tiempo. Necesitas un líder dado por Dios para guiarte, porque estás en un terreno muy peligroso. Puede que no lo creas hoy y pienses que estás bien, pero espera otros 5 años y verás lo que pasa y creerás la verdad de lo que te digo. Una cosa más que quiero señalar está en el versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Cómo los detuvo el Espíritu Santo? ¿Sabes cómo? En Gálatas capítulo 4, Pablo dice: fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio. Eso significa que Pablo no quería detenerse en Galacia. Él iba a otro lado llamado Asia Menor. Pero cuando él estaba en Galacia, se enfermó. Y porque estaba enfermo, no pudo ir a donde quería. Tuvo que quedarse. La gente vino, él predicó el Evangelio, se convirtieron y se formó una iglesia en Galacia. Vean la voluntad de Dios al detener a Pablo mediante una enfermedad para establecer una iglesia donde él se enfermó. Así que no piensen que cuando se enferman están fuera de la voluntad de Dios. No necesariamente. Se estableció una iglesia en Galacia porque Pablo estaba enfermo.
Aquí se dice que fue prohibido por el Espíritu Santo, pero no se nos dice cómo. A veces el Espíritu Santo nos detiene mediante enfermedades. Hay muchas cosas maravillosas como estas en Hechos de los Apóstoles, donde puedes aprender los principios de servir a Dios y aprender de los errores de los apóstoles también. Vemos aquí en el versículo 17 acerca de una muchacha poseída por un demonio, que iba siguiendo a Pablo diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». Pablo prácticamente le dijo, «Cállate, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Pablo no quería ningún testimonio de los demonios, al igual que Jesús no quería que los demonios dijeran que él era el Hijo de Dios. Nunca aceptes un testimonio de demonios. En el capítulo 17, en los versículos 10 y 11, dice que Pablo y Silas fueron a Berea. La gente en Berea era más noble porque recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El resultado es que no hay una epístola de Pablo a los bereanos. ¿Por qué? Porque ya tenían el hábito de verificar lo que cada predicador decía con la palabra de Dios. Aquellos que siguen verificando todo lo que oyen con la palabra de Dios no se desviarán como otras personas en otros lugares de Galacia, que necesitaban corrección en su enseñanza. Bien, pasemos ahora a Hechos. Pasemos a Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10, donde leemos que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando estaba en Corinto, «No temas ante la oposición, sigue hablando con valentía, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Solo porque hay oposición no significa que debamos huir. Busca al Señor. Y si el Señor te dice que te vayas, vete. Pero el Señor también puede decirte que te quedes, porque nadie puede hacerte daño aquí. Siempre es bueno desarrollar el hábito de escuchar a Dios y no guiarse solo por las circunstancias extremas. Nunca debemos movernos por miedo, sino por la dirección de Dios. Un ejemplo maravilloso se encuentra en los versículos 24 al 28 de una hermana piadosa que pudo ayudar a un hermano a entender mejor. Priscila, esposa de Aquila, parece haber sido más espiritual y tener un mejor entendimiento de las Escrituras. En el versículo 26 está escrito, Priscila y Aquila. Esto nos da una pequeña indicación de que quizás ella era más espiritual. Tomaron a Apolos, que no conocía bien las Escrituras, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Esta hermana sabía su lugar. No intentó enseñar sola. Llamó a su esposo, invitaron a Apolos a casa, lo alimentaron y le compartieron la palabra de Dios juntos, ayudando a este hombre a comprender mejor y finalmente a convertirse en un siervo poderoso de Dios. Las hermanas tienen un ministerio único en el Nuevo Testamento. En el capítulo 19, verso 2, leemos sobre ciertas personas a las que Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Este versículo demuestra que en aquellos días no se bautizaba solo en el nombre de Jesús. ¿Cómo se deduce eso en este versículo? Porque cuando dijeron que no habían oído hablar del Espíritu Santo, Pablo les preguntó en qué nombre fueron bautizados, ya que debían ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Ese es el punto. Así es como fueron bautizados en aquellos días. Entonces él dijo, tienen que haber oído hablar del Espíritu Santo. Y luego dijeron, no fuimos bautizados de esa manera. Entonces él descubrió que solo habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Así que les predicó el Evangelio, aceptaron al Señor y fueron bautizados en el verso 5. En el nombre del Padre, del Hijo, el Señor Jesús y del Espíritu Santo. Después de que nacieron de nuevo y fueron bautizados, Pablo impuso sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar, tal como en la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba orando y el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio, y hablaron en lenguas desconocidas.
Observa las diferentes maneras en que el Espíritu Santo vino sobre las personas. En Hechos, capítulo 2, no hubo predicación. Solo estaban esperando al Espíritu Santo y descendió. En el capítulo 10, antes que Cornelio fuera bautizado, sin que nadie impusiera las manos, el Espíritu Santo vino. Aquí, después de que fueron bautizados a través de la imposición de manos, vino el Espíritu Santo. Esto nos enseña que el Espíritu Santo puede venir con o sin la imposición de manos, antes o después del bautismo en agua, o incluso cuando estás orando solo. Pablo estaba orando solo y Dios envió a Ananías. Así que hay diferentes maneras. Lo importante es que fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 20, leemos del testimonio de Pablo a los ancianos de Éfeso. Después de haber estado allí 3 años. Este pasaje es maravilloso y les animo a leer desde el versículo 17 hasta el 35. Es un maravilloso pasaje que demuestra cómo un verdadero siervo de Dios debe servir al Señor. Pablo dice en el versículo 21, prediqué el arrepentimiento y la fe. He pasado 3 años aquí y en estos 3 años no solo han escuchado mis sermones, sino que han visto cómo he vivido aquí, cómo los he servido con toda humildad. En el versículo 18 y 19, Él señala su vida. No se avergüenza de decir, miren mi vida, vengan y vean, miren mi ejemplo. No te avergüences de mostrar a otras personas el ejemplo de tu vida y hablar de ello. No solo les des sermones. En los versículos 28 y 29 dice, tengan cuidado de sí mismos. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Porque no pudieron entrar los lobos cuando Pablo estaba allí, porque Pablo era estricto en la puerta. Cada iglesia necesita un portero muy estricto si quiere mantener a los lobos fuera. Cuando Pablo se fue, todos los ancianos diplomáticos tomaron el control y todos los lobos entraron. Pablo estuvo durante 3 años y eso no sucedió. Cada iglesia necesita un líder fuerte que se asegure de que los lobos reciban el látigo. De lo contrario, la iglesia será destruida. Y el ejemplo de Pablo en los versículos 33, 34 y 35, donde él dijo, ¿ven cómo trabajé con mis propias manos? Gané mi sustento, me sostuve a mí mismo para no tomar dinero de ustedes, no tomé ropa de ustedes. Y no solo me sostuve a mí mismo, sino también a estas personas conmigo, para darles un ejemplo de cómo debemos servir al Señor. En Hechos, capítulo 21, leemos acerca de estos falsos profetas. Falsos profetas no en el sentido de malvados, sino que fueron más allá de lo que el Espíritu Santo les dijo. Ellos le decían a Pablo en el versículo 4 que no fuera a Jerusalén. En el capítulo 21, versículos 4 y 5, ellos estaban en Tiro y Pablo estaba en una reunión y alguien se levantó y dijo, así dice el Señor, apóstol Pablo, no debes ir a Jerusalén. Agabo llegó también un poco más tarde y profetizó en el versículo 11 en otra ciudad. ¿Y qué le dijo a Pablo? Solo le dice, Pablo, serás atado en Jerusalén, pero no puedo decirte nada más. ¿Ves la diferencia? Uno son personas inmaduras que no saben cómo profetizar. Agabo era un profeta maduro. Sabía que no podía decirle a este hombre qué hacer o qué no hacer. Pablo dijo, voy a ir, y fue. Ahora averigüemos si Pablo fue dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. En el capítulo 23, verso 11, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, porque así como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así también lo harás en Roma. Algunas personas dicen que Pablo fue encarcelado porque no siguió la dirección del Señor. No fue así, porque el Señor le dijo que estaba en la voluntad de él. Si hubiera escuchado a esos profetas que le dijeron que no fuera a Jerusalén, no habría ido ni a Jerusalén ni a Roma. Fue en Roma donde se sentó y escribió Filipenses y Colosenses mientras estaba en la cárcel. No habríamos recibido estas cartas si hubiera escuchado a esas personas que le daban profecías directivas. Cuando tú escuchas a este tipo de profetas, te puedes perder la voluntad de Dios. En el capítulo 24, verso 16, hay un versículo maravilloso que nos revela un secreto de la vida de Pablo. Me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Siempre que su conciencia lo inquietaba, lo corregía de inmediato.
En el capítulo 26, verso 19, hay otro secreto de la vida de Pablo. Él dice, no fui desobediente a la visión celestial que Dios me dio. Puedes leer el resto de esas historias, esa maravillosa historia en el capítulo 27, donde el barco naufragó y nadie en ese barco se perdió. ¿La razón? Porque había un hombre de Dios en ese barco. ¿Sabes la bendición que recibe un barco si hay un hombre de Dios en ese barco? ¿Sabes la bendición que recibe una ciudad si hay un hombre de Dios en esa ciudad? Sé un hombre de Dios así. En conclusión, en el capítulo 28, versículo 30 y 31, Pablo permaneció 2 años completos en su habitación propia alquilada. Pagó el alquiler de su propia habitación. No pidió a la iglesia en Roma que pagara su alquiler. Era un hombre libre. Durante 2 años pagó su alquiler y predicaba el reino de Dios con toda franqueza y sin impedimento. Este es el lugar donde Pablo escribió Filipenses, Colosenses y Efesios. Allí estuvo durante 2 años, encarcelado como un soldado de Roma, cumpliendo el propósito de Dios. Pablo se presenta en los Hechos de los Apóstoles como un ejemplo único de un siervo de Dios. Se mantenía a sí mismo y servía al Señor. No todos hicieron eso, pero Santiago y Juan eran pescadores. No podían llevar su bote con ellos, pero Pablo era un fabricante de tiendas. Todo lo que tenía que llevar era una aguja y podía mantenerse. Algunas personas son llamadas a mantenerse a sí mismas y servir al Señor como Pablo. Otras son llamadas a ser sostenidas por otros como Jesús, Pedro, Santiago y Juan. No se trata de cómo te mantienes, sino de ser fiel con el dinero que recibes, buscando la gloria de Dios y en última instancia, confiando en que Dios proveerá para tus necesidades. Hay muchas áreas en las que podemos ver el ejemplo único de Pablo. Sigamos su ejemplo y sirvamos al Señor en nuestra época. Oremos.